hablar sobre la prueba de la fidelidad. En otras palabras, la prueba del palacio, que es la prueba que José pasó. Ahora, antes de empezar con esto, quiero empezar diciendo esto. Si Dios te dio un sueño, Dios también te va a dar su presencia. Amén. Quiero decirte eso. ¿Cuántos creen aquí que Dios le dio un sueño? A ver, levanten la mano. Bien, la mayoría. Quiero decirte esto. Yo lo dije la primera vez que compartimos, pero lo vuelvo a decir hoy. Tú eres una idea de Dios y Dios nunca tiene malas ideas. ¿Qué les parece si hacemos un ejercicio y profetiza eso al que está a tu lado? Decirle, tú eres una idea de Dios y Dios nunca tiene una mala idea. Tú eres una idea de Dios. Miren, el simple hecho de que tú estés en este planeta es un milagro. Piensa por un segundo, de que tú y yo estemos vivos es un milagro de Dios. La concepción de la vida, cómo un bebé se forma en el vientre de una mujer y empieza a crecer y después nace y crece y se reproduce, es un milagro. Entonces tú eres una idea de Dios. Ahora, ¿por qué dije que cuando Dios te da un sueño, Dios también te da su presencia? ¿Por qué? Porque muchas veces Dios nos da sueños y nos da promesas, pero a lo largo de la vida nos empezamos a topar con diferentes dificultades, vamos a decirle, y de repente tenemos el sueño de Dios, pero sentimos que su presencia ya no está con nosotros. ¿Quién le pasó eso alguna vez? Porque muchas veces, yo sé que hay muchos aquí que en algún momento Dios nos dio una promesa, ¿verdad? Dios te dijo, yo voy a hacer esto contigo. Y en el momento de la promesa, wow, amén, qué lindo. Pero después empiezan a pasar los meses, empiezan a pasar los años. Y como que tengo la promesa, pero siento que ya la presencia no está. Y yo quiero decirte esto, siempre los sueños de Dios vienen en un combo con su presencia. Porque sin su presencia es imposible cumplir los sueños que Él tiene para nuestras vidas. Amén. Su presencia es la garantía. Así como cuando compramos un producto que viene con una garantía incluida, cualquier cosa que falla, lo llevamos al que nos vendió y te lo cambia por uno nuevo. La presencia de Dios es la garantía que Dios nos da con sus sueños. Que cualquier cosa, cualquier duda que viene, cualquier miedo en nuestro sueño, ¿qué hacemos? Nos volvemos al que nos dio la promesa. Amén. Amén. Así que bueno, quiero dejar eso en claro. ¿Por qué digo esto? Porque esto, por ejemplo, le pasó a Jonás en la Biblia. Dios le dio un sueño, una promesa, una palabra a Jonás. ¿Qué le dijo a Jonás? Tenés que ir a predicar a Nínive. Él tenía el sueño aquí, pero él pensó que la presencia de Dios no iba a todos los lugares donde él iba. Entonces, él pensó que podía escaparse de la presencia de Dios. Pero en realidad lo que él no sabía, que donde Jonás iba, Dios estaba ahí. Él dijo, no, si yo me voy en un barco en el medio del océano, ahí Dios ni me va a encontrar. ¿Y qué pasó? Él se olvidó que los sueños vienen en un combo con las promesas de Dios. Y con la presencia de Dios. Y la presencia de Dios estaba ahí mismo en el barco con Jonás. Entonces quiero animarte hoy con esto, iglesia, de que Dios está contigo. Amén. Amén. Miren, qué hermoso saber que la presencia del Señor está con nosotros. Dios no nos abandona, iglesia. Dios, su presencia va a ir donde sea que nosotros vayamos porque Él nos dio una palabra, una promesa. Si nosotros pensamos, todo lo que Jesús hizo en la cruz, por vos y por mí, fue por esta razón, para que la presencia de Dios vuelva a estar con el hombre donde sea que vayamos. En la antigüedad, ustedes saben, los sacerdotes tenían que hacer un proceso larguísimo para entrar en la presencia de Dios. Y lo hacían una vez al año en el lugar santísimo. Hoy tú y yo podemos estar todos los días del año en la presencia de Dios. Y creo que tenemos que recordarnos eso una tras otra vez. Entonces, como estamos hablando de la fidelidad, ustedes saben, para contarle un poco de contexto, a José, él tuvo un sueño, Dios le dio un sueño que iba a gobernar, pero él contó sus sueños antes de tiempo. Es una lección que hay que aprender. Cuando Dios te da un sueño, guárdatelo para ti. No andes publicando en Facebook y Dios me dijo que va. No, silencio. No digas. Ten mucho cuidado con quién compartes tus sueños. A tu pareja y ya. Ahí queda.
confía en el Señor. Pero José no, él se emocionó y le reunió a todos sus hermanos y ¿saben qué? Yo me levanté en el sueño y ustedes se bajaban. ¿Qué coincidencia habrá dicho él? Pero ¿qué pasó? Los hermanos le agarraron celos, lo tiraron en un pozo, después le sacaron del pozo y le vendieron a unas personas que iban hacia Egipto. Y en Egipto le compró, ¿quién? El Poti. ¿Ok? Potifar le compró a José y lo puso a trabajar en su palacio. Entonces ahora tenemos un poco la línea en la historia. Quiero decir esto, una de las razones por la cual Dios quiere que seamos fieles en lo poco es por una razón muy obvia, porque la gente mira. La gente mira. Tus compañeros de trabajo te miran. Sí. ¿Sabías eso? Sí. Cada vez que tú dices, yo soy cristiano, automáticamente te pusiste un par de lupas a tu alrededor que todos tus compañeros de trabajo ahora te van a mirar el doble a vos. Ay, ay, ay. Solo porque dijiste, yo soy cristiano. Cuidado. ¿Sí? Ahora, fíjese, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, dice así: mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran no cristianos. ¿Ok? Entonces cuando la Biblia dice gentiles está hablando de gente que no conocía a Jesús. Miren lo que dijo Pedro: mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. ¿Qué quiere decir irreprochable? Que no se le encuentra defecto. Limpio, pura. Miren lo que dice: a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Miren lo que Pedro, qué interesante lo que le está diciendo. Él le dijo, a Pedro estaba escribiendo y dijo: mantengan entre la gente que no conoce a Cristo una conducta irreprochable. Y dice él, para que en el día de visitación, ¿quién sabe cuál es el día de visitación? Yo creo que cuando la Biblia habla el día de la visitación, hubo un momento en la Biblia cuando Jesús vio a Jerusalén. Ustedes saben que en la Biblia tenemos 3 veces nada más que Jesús lloró. ¿Sabían eso? La muerte de Lázaro, tenemos otra en Hebreos, y la otra es que un día Jesús estaba caminando y dice que vio la ciudad de Jerusalén y lloró de dolor porque dijo: Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte y no pude? Y miren lo que al final le dijo, que por cuanto no supieron reconocer el día de visitación. Yo creo que el día de visitación es el día que el Señor quiere traer salvación a tu vida. Ese es el día de visitación. Todos aquí tuvimos diferentes días de visitación. Algunos conocimos a los 14, 15, otros a los 20, a los 30. No sé cuándo es tu día de visitación, pero el día de visitación es el día en el cual el Espíritu Santo te visita y te revela ¿a quién? A Cristo. Imagínense qué grave sería que el Espíritu Santo visita a un compañero de trabajo tuyo y cuando le visita, lo primero que él piensa: yo no quiero ser cristiano como mi compañero cristiano. Y a causa de nuestro comportamiento, ese hombre no acepta a Cristo. Esto puede pasar. Mira lo que le dijo Pedro. Pedro le dijo: mantenga una conducta irreprochable para que los gentiles glorifiquen a Dios en el día de la visitación. O sea, cuando Dios le visite, los gentiles digan: no, si esto es el cristianismo, yo quiero, porque yo veo en mi vecino como él vive lo que predica. Así mismo. Pero lastimosamente, una de las grandes causas de que mucha gente en esta ciudad, en Oklahoma City y en el mundo, no quieren venir a Jesús es por a veces los mismos cristianos. Ay, mi madre. Entonces nosotros tenemos que entender esto. Cuando Dios nos manda a ser fiel en lo poco, es por esto. Porque la gente mira. Las personas miran. Entonces, ¿por qué también digo esto? Porque en la historia de José, cuando leemos la historia de José en la Biblia, leemos lo siguiente, que dice que cuando José llegó al palacio, José empezó a trabajar, empezó a moverse, empezó a hacer todo lo que hacía. Y de repente en el versículo 3 de la historia de José, vemos que dice así: vio su amo que el Señor estaba con él. Qué interesante, ¿verdad? Este amo que José tenía, él no era cristiano. Este amo adoraba a 3000 dioses, como los egipcios. Pero aún así,
este amo no cristiano vio a Dios a través de ¿quién? ¿Se dan cuenta del poder que nosotros tenemos de evangelización? Evangelizar no es solamente decir, hermano, quiero hablarte de Cristo, Él es la vida. No, no. Evangelizar es tu mera existencia. Eso evangeliza ya. Mira lo que dice, vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su amo todo lo que él hacía. El versículo 4 dice, así José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Después dice, y él lo hizo mayordomo sobre su casa y le entregó en su mano todo lo que poseía. O sea, Potifar cuando vio la vida de José dijo, este hombre tiene algo. Yo quiero entregarle a él que él maneje todas mis finanzas. Y dice que lo hizo mayordomo. El mayordomo para un hombre tan poderoso tenía que ser alguien de suma confianza. En otras palabras, tenía que ser fiel. Ahora, yo no creo que en el primer día que José llegó en la casa de Potifar, Potifar ya le puso a ser mayordomo. La Biblia no nos dice cuántos días pasaron, pero pudieron haber pasado meses, pudieron haber pasado años, hasta que Potifar dijo, wow, este hombre fue fiel con una vaca que le puse allá, ahora le puedo dar 2 vacas. Y ahora le puedo dar un poco de mi patio, ahora le puedo dar un poco de mi casa. Ustedes tenemos que entender que a veces queremos que Dios nos recompense y nos premie con cosas grandes, pero todo empieza de a poco. La fidelidad en lo poco. Ahora, a mí lo que me llamó la atención este versículo es cuando dice, vio su amo que el Señor estaba con él. Te quiero hacer una pregunta hoy que a mí me confrontó mucho. ¿Puede la gente en la cual tú te envuelves durante la semana ver que Dios está contigo? Porque si somos honestos, aquí en la iglesia los domingos es muy fácil lucir como cristianos. Porque pasamos esa puerta y aquí atrás tenemos un switch que dice modo cristiano. ¡Pum! Activamos. Hermano, gloria a Dios, ¿cómo estás? Aleluya, Señor, vamos a alabar. Y te entramos, literal. Yo conozco gente, no aquí de otro lado, pero que pasamos la puerta de la iglesia y modo cristiano activado. Salimos, modo cristiano apagado. Sí, algo pasa. Venimos aquí, todo amén. Qué bueno, hermano. El Señor es fiel. Y aquí todos parecemos brutales apóstoles y cristianos. La pregunta es, allá un jueves a las 10 de la mañana, ¿cómo sos? ¿Se ve a Dios en tu vida ahí o no? Eso es ser fiel. Ser fiel no es venir a la iglesia. Ser fiel es mostrar a Cristo 24/7 todos los días de la semana. Eso es ser fiel. Entonces, me encantó que dice que cuando el amo de José, Potifar, vio que el Señor estaba con él, dice que Dios prosperaba todo lo que José hacía. ¿Cuántos quieren que Dios prospere todo lo que vos hagas? Amén. Qué lindo, ¿verdad? Sí. Pero Dios prosperaba todo lo que José hacía, porque todo lo que José hacía prosperaba a Dios. En otras maneras, levantaba a Dios. Dios levantaba a José en todo lo que él hacía, porque todo lo que José hacía, levantaba a Dios. Entonces, yo quiero que el Señor me prospere, yo debo levantarlo al Señor en mi vida. Yo debo ser una imagen de Jesús. Ustedes saben que el propósito de la iglesia no es hacer líderes, no es capaz de entrenar como a veces pensamos que es entrenar líderes y cambiar mundos. No, el propósito de la iglesia es formar a Cristo en las personas. Para eso estamos aquí, para que la gente nos confunda con Jesús. Siempre hablamos de esto. Entonces, si queremos que Dios nos prospere, debemos levantar a Dios en todo. Algo muy importante también que me llamó la atención es que si queremos que Dios nos prospere a nosotros, primero Él te va a dar la prosperidad de otra persona para ver cómo tú la administras. José no fue directamente el gobernador de Egipto, no. Primero él sirvió a Potifar, que era un hombre corrupto, que era un hombre que no adoraba a Dios, era un hombre que capaz hacía cosas feas, pero aún así
José no le importaba su persona, él dijo, yo voy a serle fiel a él. Entonces, si queremos que Dios nos provee y nos promueva a nosotros, yo creo que Dios siempre primero te da la prosperidad de otra persona. Porque si nosotros no podemos ser fieles con la prosperidad de otra persona, tampoco vamos a ser fieles con nuestra propia prosperidad. ¿Me están entendiendo o no? Entonces, te hago una pregunta, un par de preguntas para que entendamos mejor. ¿Cómo cuidas la troca o el carro que tu compañía te presta? Ay, mi madre. Ahí, ahora entendieron, faltaba la pregunta. ¿Cómo administras el gas que la compañía te paga? Dios mío, qué locura. Ah, no, la compañía me paga, usa. No estamos siendo fieles. O, este es para todos, creo que no entramos en esto. ¿Cómo administras el tiempo que una compañía te paga para trabajar? ¿Me están entendiendo o no? ¿Cómo sigues las reglas de la compañía que te contrata? Eso es ser fiel en lo poco. Entonces, nosotros venimos el domingo a la iglesia y decimos, Señor, yo necesito que vos me prosperes, Señor. Yo quiero prosperar. Pero el Señor viene hace 2 años que te dio una tarjeta de otra compañía, un dinero de otra gente, pero nosotros no estamos administrando eso y queremos que Dios nos dé a nosotros. ¿Me están entendiendo? Siempre antes de que Dios te dé algo a ti, primero te da algo de otra persona. Para ver cómo tú cuidas lo de la otra. Esto hizo con José. Dios, antes de hacerle gobernador, primero le dijo, José, vas a administrar todo lo que es de Potifar, no lo tuyo, José. Pero la Biblia habla que José fue fiel en lo poco. Y yo creo que nosotros como cristianos tenemos que ser conocidos como personas que hacemos, todo lo que hacemos lo hacemos excelente. Amén. Inclusive nosotros como latinos, como hispanos en Estados Unidos, nuestra fama tiene que ser, ¿sabes qué? Los americanos tienen que decir, busca un latino porque ellos hacen bien el trabajo. Así tenemos que ser conocidos. Que los americanos y otra gente busquen hispanos desesperadamente porque todo lo que hacemos, lo hacemos bien. Y yo creo que esto ya está pasando. Yo creo que esto ya está pasando. Muchas compañías que son americanas prefieren contratar hispanos. Porque capaz Dios vio en nosotros esa fidelidad, ese buen trabajo, un trabajo honesto, un trabajo bien hecho. A veces todo lo que nos está impidiendo de prosperar es nada más ser ejemplo en nuestro trabajo, en nuestras casas. Porque tu reputación habla por ti mismo, ¿ok? Entonces, cuando vemos esto, a mí me llama la atención porque usualmente en la Biblia, cuando la leemos, la Biblia a veces no incluye años, cuántos años pasaron. Pero José pasó 13 años administrando las cosas de Potifar, incluyendo 2 años de prisión. 13 años administrando algo que no es tuyo. Imagínate 13 años tú queriendo prosperar y levantarte, que Dios te dio un sueño, que vos vas a ser gobernador, pero tú estás ahí administrando a un filisteo. Pero él fue fiel durante esos 13 años. Yo quiero hoy animarte a esto, que tú seas fiel en donde estás, hoy te encuentras. Porque donde hoy estás, probablemente es una prueba que el Señor permitió para ver si estás listo para darte algo a ti. Para darte algo a ti. Entonces, Lucas 16, capítulo 16, versículo 11, dice así: por tanto, si no han sido fieles, lo que yo acabo de decir, en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Esto está en Lucas. Jesús dijo esto. Si no somos fieles con el uso de las riquezas injustas, ¿cuáles son las riquezas injustas? El dinero, la plata. Yo creo que el dinero, la plata, es uno de los primeros filtros que Dios usa para ver si estamos listos para darnos las verdaderas riquezas. ¿Cuáles son las verdaderas riquezas? El propósito para tu vida. El sueño de Dios. Yo creo que a veces Dios usa a ver cómo administramos nuestro dinero para ver si estamos listos para administrar el sueño de Dios.
El dinero es un filtro. Ustedes saben que Jesús habló más de la plata que de todos los versículos que hay sobre el cielo y el infierno. Habló más del dinero. Entonces, pregunta, ¿cómo estás administrando los recursos que Dios te dio en tu mano hoy? A veces queremos, Señor, yo quiero saltar a otro nivel espiritual, pero Dios primero necesita ver si saltaste en otro nivel en lo físico, con el dinero que Él puso en tu mano, con los recursos. Entonces, primer punto de hoy, para ser fiel, sé fiel con lo ajeno. Todos aquí tenemos cosas ajenas a nuestra vida que tenemos que ser fiel, ¿sí o no? Por ejemplo, capaz muchos acá vivimos en departamentos, ¿verdad? Que no son nuestros, pero alguien los compró. Y a veces, no, pero este apartamento no es nuestro, total en un mes me voy, no pasa nada. Y por eso siempre seguimos donde estamos. Porque no sabemos ser fiel con las cosas de otros. Entonces, si estás en un apartamento alquilado, en una casa alquilada, en un carro alquilado, o tu compañía te está dando algo, sé fiel con eso. Cuando el Señor ve que alguien es fiel en lo ajeno, prepárate porque Él te va a bendecir a ti. Entonces, sé fiel con lo ajeno es lo primero. La palabra fiel en griego quiere decir digno de confianza. Imagínense qué lindo, que tú y yo seamos dignos de confianza. Digno de confianza. Pero la confianza se gana. Se gana con el tiempo, con el buen trabajo. Segundo punto, y esto es muy importante, tu fidelidad impactará no solo a ti, sino a tu alrededor. Tu fidelidad no solo te va a beneficiar a ti, va a beneficiar a los que te rodean. Fíjese lo que dice en la historia de José, dice, y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, miren esto, un versículo que parece ultra controversial. El Señor bendijo la casa de Potifar. O sea, Potifar ligó la bendición por culpa de ¿quién? De José. Imagínate si las compañías te quieran contratar porque dicen, no, vos contratala a ese porque es increíble. El tipo entra en la empresa y prospera todo. Tu fidelidad impacta a tu alrededor también. Miren, dice que el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y dice, la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Todo. Entonces, nuestra fidelidad no solamente beneficiará a nosotros, sino a nuestro alrededor. Porque literal, donde tú vas, Dios va contigo. Lo que hablamos al principio. Si Dios te da un sueño, Dios te da su presencia. Entonces, seamos fieles porque primero con lo ajeno, segundo porque nuestra fidelidad impacta a nuestro alrededor. Yo creo que la fidelidad y la gracia de Dios es una de nuestras mejores currículum. A veces decimos, no, cuanto mejor tu currículum, más te van a contratar. Es cierto, tu currículum es importante, tu carta de presentación, pero cuando tú tienes la gracia de Dios, tú entras en lugares que serían imposible entrar y Dios te pone ahí. Porque tú fuiste fiel con lo ajeno, fiel en lo poco. Entonces el propósito principal de la fidelidad es glorificar a Dios. Amén. Esta es la razón por la cual vivimos todos los que estamos en este lugar. Nuestro propósito es glorificar a Dios. ¿Qué es glorificar a Dios? Literalmente, reflejarlo a Él. Que la gente diga, Dios se ve en tu vida. Así como Potifar dice que vio al Señor a través de José, vio la bendición. Nuestro propósito es glorificar a Dios. Que donde nosotros vayamos, nosotros lo glorifiquemos. Que la gente pueda ver a Dios a través de tu vida. Fíjese que cuando Jesús cuando estaba a punto de partir de la tierra, Él hizo una oración, que es la oración más larga que tenemos de Jesús, en Juan capítulo 17. Y Jesús empieza la oración de esta manera. Dice, Padre, yo te he glorificado en la tierra. Jesús resumió todo lo que hizo con esas palabras. Padre, yo te glorifiqué en la tierra. Qué lindo que cuando nosotros partamos de esta tierra, estemos en nuestro lecho ahí a punto de irnos, podamos levantar la mano y decir, Padre, yo te glorifiqué en la tierra. Nada más lindo que eso. Entonces, es eso lo que el Señor quiere que nosotros seamos, que seamos fieles en lo poco. ¿Están siguiendo hasta aquí o no? Sí. Bien, quiero ir ya terminando con esto.
Hay una historia interesante en el Nuevo Testamento que es la parábola de los talentos. ¿Cuántos conocen? Dice que en la parábola de los talentos, este hombre emprendió un viaje largo, pero antes de emprender, dice que él dejó sus bienes a sus siervos. ¿Qué dejó? Sus bienes. A veces leemos rápido y pensamos que le dejó plata nomás. No le dejó plata, le dejó sus bienes. O sea, todo lo que tenía. Dice que este hombre dejó sus bienes a sus siervos. Y después cuando volvió, hizo cuentas. Y le dijo, a ver, ¿qué pasó con mis bienes? Contigo, ¿qué pasó con mis bienes? Contigo, ¿qué? Ahora, ustedes saben que cuando Jesús se fue al cielo hace 2000 años, Él nos dejó sus bienes. ¿Cuáles creen que son los bienes que Jesús nos dejó a cargo? Lo dice en Mateo 25:40. Miren lo que Jesús dijo. El rey le responderá, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, a uno de los más pequeños, a mí lo hicieron. ¿Saben cuáles son los bienes que tenemos hoy en nuestras manos para administrar? El que está sentado al lado tuyo. Las personas. Las personas son los bienes que Dios puso en nuestras manos. Como iglesia. Las personas son los bienes que Jesús nos confió para que nosotros administremos. ¿En qué manera administramos? Obviamente guiándole a Jesús. Obviamente invitándole a la iglesia el domingo. Pero eso es lo más pequeño. Administramos reflejando a Cristo a nuestros hermanos. A la gente que nos rodea. Entonces quiero hoy decir esto. De que nosotros muchas veces, a veces pensamos fiel en lo poco quiere decir fiel en el dinero nada más. No. Fiel en lo poco es también ser fiel en mi imagen frente a mis hermanos. Porque la gente son los bienes de Dios. ¿Sabían eso? Si en el corazón de Dios hay una palabra en este momento, yo estoy seguro que es personas. Almas, vidas. Dios ama a las personas. Dios te ama a ti y a mí. ¿Cómo se sentirá Dios si nosotros descuidamos sus bienes? Por eso Jesús cuando dice que vino y volvió a la tierra, si leemos el pasaje en Mateo 25, dice que separó a la derecha las ovejas y a la izquierda las cabras. ¿Conocen eso o no? Sí. Y a los dos grupos le dijo lo mismo. Por cuanto tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero, estuve en la cárcel y me visitaste. Todo estaba relacionado con personas. Entonces, ser fiel no es solamente cuidar mi billetera, ser fiel es cuidar a mi hermano, cuidar a la persona que no conoce a Cristo. Eso es ser fiel, ¿ok? Entonces, por eso el tercer punto es eso. Ser fiel es nuestra mayor forma de evangelismo. Amén. Ser fiel. Cuanto más fieles seamos al Señor, más evangelismo vamos a traer a la ciudad. La gente antes de escuchar cuántos versículos sabemos de memoria, te ve a ti. Te hace un scam completo a las personas. Imagínense, nosotros no podemos tener incongruencia entre lo que creemos y lo que vivimos. Debemos reflejar lo que creemos. Por eso vuelvo a preguntarte lo que dije hoy. ¿Puede la gente ver a Dios en tu vida? No en la iglesia, porque acá acuérdense que ahora estamos en modo cristiano. Después, ¿puede la gente ver a Dios en tu vida? ¿Ok? Entonces, y cierro con esto hoy. ¿Cómo hago para ser fiel entonces? ¿Cuál es la clave para ser fiel? Para ser una persona digna de confianza. ¿Cómo hago para ser una persona fiel? Yo creo que la respuesta es bien simple. Y solo hay un punto, no hay 1, 2, 3, nada. Solo es una cosa. Para ser fiel tenemos que ser conocido y conocer al dueño de todo. A Dios. Eso es el único paso que debemos dar para ser fiel. Fíjese, ¿por qué Potifar confió y todo en José? Y José fue digno de confianza. ¿Por qué? ¿Cómo José se ganó la confianza de Potifar? Obviamente porque era fiel y le servía y todo, pero hay algo más profundo.
porque Dios estaba con él, claro, pero hay algo más. Era porque Potifar conocía a José y José lo conocía a él. No eran desconocidos, llevaban años trabajando. Entonces, si yo quiero ser digno de confianza, quiero ser fiel a Dios, el único paso que tengo que hacer es conocerle a Él y asegurarte que Él te conozca a ti. Eso es todo. Eso es todo. Fíjese que en la Biblia vemos uno de los versículos más fuertes, que cuando Jesús vuelva, muchos van a venirle a decir, Señor, yo fui fiel, Señor, eché fuera demonios, prediqué, yo invitaba a todo el mundo para la iglesia el domingo. Y el Señor dice que va a responderle una cosa, y la Biblia dice, apártense de mí, hacedores de maldad, ¿y qué dice después? Yo nunca los conocí. Porque ¿cómo Dios va a darnos algo si no nos conoce? Pregunto a ti, ¿saldrías ahí afuera y le entregarías todas tus tarjetas de crédito y débito a alguien que no conoces? Obviamente que no. Pero si es alguien digno de confianza, en otras palabras, si es alguien a quien tú conoces y es fiel, tú no tienes problema en darle tus recursos, la llave de tu casa, la llave de tu carro, porque tú le conoces. Muchas veces no somos fieles porque no solamente Dios no nos conoce a nosotros, sino que nosotros no conocemos a Dios. Porque ¿cómo le vamos a ser fiel a un dueño que no le conocemos? Fíjese, esto le pasó en la parábola de los talentos que estábamos leyendo hoy en Mateo 25, que el dueño dice que entregó a uno 5, a otro 2 y a otro 1. Y cuando volvió, 2 de ellos le dijeron, Señor, aquí está, multipliqué tu dinero. Pero uno, ¿qué hizo? Fue y lo guardó y lo escondió. Señor, acá está. Pero atiéndanse, fíjense por qué este hombre escondió el talento. Dice que cuando llegó junto a él le respondió, Señor, le dijo, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Y tuve miedo y por eso fui y escondí su talento. ¿Saben por qué este hombre no fue fiel? Porque no conocía al Señor. Porque le dijo, yo sé que usted era un hombre duro. Tenía una imagen distorsionada del dueño. Dijo, yo sé que usted es un hombre duro que ciega donde no sembró y recoge donde no esparció. A veces no estamos siendo fiel a Dios por esta razón, porque tenemos una imagen distorsionada de Dios. Entonces hoy capaz debemos volver a este principio, volver a conocer al Señor. Yo creo que la fidelidad está en conocerlo más a Él. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Quiero decirte esto hoy, que aunque capaz tú vienes y dices, yo no fui fiel al Señor. Tú dices, yo ya le fui infiel 1001 veces, yo fallé un montón de veces. Bueno, aunque tú hayas sido infiel, Dios sigue siendo fiel. Amén. Porque dice, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que la fidelidad es la esencia de Dios. Dios no es que tiene fidelidad, Él es fidelidad. Entonces hoy quiero animarte a depender de su fidelidad. Que aunque tú y yo no vamos a serle fiel muchas veces, Él permanece fiel. Las palabras que Él te dio, Él las va a cumplir en tu vida. Amén. Vamos a ponernos de pie para terminar hoy, en esta mañana, y vamos a hacer una oración. Y vamos a pedirle al Señor que podamos ser un pueblo fiel a Dios. Amén. ¿Cuántos quieren ser fiel, dignos de confianza?